Como mencioné al respecto del curso, eh, vamos a tratar sobre el desarrollo del sector construcción, la incidencia que tenemos y que tiene el ejercicio de este sector y estas labores en el medio ambiente, cuál es la relación entre nosotros y el medio natural a través de nuestras acciones, como ya se los mencioné, y su implicancia en el mismo. ¿Cuáles son los criterios de seguimiento y control en su cuidado? Porque no solamente debemos entender que somos una forma de vida más en nuestro planeta o en la zona o el lugar donde vivimos, sino también el tipo de relación que tenemos junto con todos los factores ambientales que tenemos a nuestro alrededor. El temario, de una forma más específica, vamos a ver el sector construcción y su incidencia en el medio ambiente, riesgo ambiental. Debemos tener en cuenta, como les mencioné, el marco teórico, el marco de conocimiento. ¿Qué es riesgo ambiental? ¿Qué es impacto ambiental? ¿Qué es un impacto socioambiental? Y estudios de impacto ambiental, también conocido como IGAS. Lo vamos a ver en su momento. ¿Qué es la supervisión y qué es el supervisor ambiental? Son nociones que debemos también tener en cuenta para saber cómo ejercer nuestra función de supervisor, porque no es lo mismo, como lo vamos a ver en su momento, no es lo mismo el que hace que el que supervisa. Son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Cuáles son los controles de supervisión ambiental que se ejercen? ¿Cuáles son las normativas aplicables y el control documentario? Y finalmente, ¿cuál es el producto de control final? Muy bien. Primer, primer tema, el sector construcción y su incidencia en el medio ambiente. Muy bien. Debemos tener en cuenta, primero, qué es el sector construcción, ya que hablamos de supervisión ambiental en este sector. Entonces debemos entender, conocer y saber de qué trata este sector económico que es uno de los más grandes en nuestro país y tal vez a nivel internacional. ¿De qué trata este sector? ¿Cuál es su dinamismo? ¿Cuál es el objetivo de ser de este sector? ¿Qué tipo de actividades se realiza? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el proceso constructivo? ¿Y cuáles son las nociones y las actividades previas a las labores constructivas del núcleo? Entonces, sobre el sector construcción, ¿qué sabemos? Que en nuestro país es un sector de gran importancia, ya que no solamente congrega a los megaproyectos de infraestructura, y no solamente los tipos de infraestructura, sino distintos tipos de proyectos o distintos tipos de construcción, porque no solamente hablamos de proyectos de infraestructura, hablamos de proyectos portuarios, construcción de carreteras, plantas de minerales, centrales hidroeléctricas, colegios, conglomerados de departamentos, la construcción de un penal, universidades, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyendo proyectos del tipo de defensas ribereñas para proteger no solamente el ámbito natural, sino también el ámbito social, a través de las cuencas hidrográficas. Como por ejemplo, recordemos los famosos fenómenos del Niño, que son unos fenómenos climatológicos muy especiales que se dan por lo general en el norte del país y generan inestabilidad no solamente climática, sino también en las precipitaciones. Entonces, hay distintos tipos de proyectos. Debemos conocer qué es el sector y a qué tipo de proyecto vamos a influenciar o vamos a formar parte. Entonces, los cuales dinamizan la economía mediante el aumento de la inversión.
sino también por su relación con las demás industrias a través de la demanda de insumos y materiales de construcción. Como vemos en las imágenes, no solamente es la actividad de construcción, sino también son los insumos o los elementos que necesitamos para generar la infraestructura, la actividad de construcción. Independientemente de detalles ambientales, debemos también tener en cuenta que el sector construcción genera un impulso en el desarrollo socioeconómico, tomando en cuenta los criterios o los conceptos de desarrollo sostenible, que es otro tema. Vamos a tratar de no profundizar mucho en esta oportunidad, pero recordemos un poco qué es desarrollo sostenible y qué factores tienen en cuenta. No solamente un aspecto de la realidad, sino tres: la armonía entre el sector económico, la sociedad, el medio ambiente. El equilibrio entre los tres nos da desarrollo sostenible. Entonces, debemos tener, de nuevo, tener en cuenta qué es el sector y a qué tipo de proyecto vamos a influenciar. Luego, ¿qué son obras públicas? Las obras públicas son el resultado de un conjunto de actividades, como ya hemos hablado hace un momento, las actividades constructivas. No solamente de construcción, debemos tener en cuenta también que un proyecto del sector construcción también implica reconstrucción, remodelación, ampliación, entre otras. Estas se utilizan sobre bienes e inmuebles como estructuras, excavaciones, puentes, etc. Todo lo que implique, todas las actividades o beneficios integrales que implique el tipo de proyecto al cual nosotros vamos a estar adheridos o vamos a supervisar. Entonces debemos tener eso también en cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, como la supervisión que vamos a realizar, cómo la vamos a realizar, en qué momentos sí, en qué momentos no, y qué aplicar, no solamente como dirección, sino también como control y como consejo, porque recordemos que un supervisor no solamente, no es el fin no es imponer, sino es aconsejar, tomar criterios. Sin embargo, cuando hay que especificar o indicar algo, se debe hacer. Supervisar no solamente es ejercer un chaleco, ponerse un casco e indicar cosas. Es mucho más, porque implica conocimiento y criterio, como vamos a ver más adelante. Entonces, al ya saber, al ya conocer, tener en cuenta qué es el sector construcción y qué es una obra pública, entonces debemos entender lo siguiente. Como vemos en estas imágenes, no solamente el sector construcción, sino todo lo que nosotros realicemos en algún momento, en algún lugar, dependiendo de la magnitud de nuestras acciones, vamos a generar una modificación en el medio ambiente. Si poco a poco vamos entrando en los temas. Hasta el simple hecho de caminar sobre el césped ya implica una alteración del medio natural, porque primero está nuestra presencia. Nuestra presencia implica pisar el césped, poniendo un ejemplo simple. Pisar el césped ya genera un famoso impacto. ¿Por qué? Porque estoy modificando el ámbito natural de ese césped con mi presencia y mi actividad, que es caminar. Entonces, desde ese simple ejemplo hasta los megaproyectos y las megaactividades humanas que podemos encontrar a lo largo del mundo y del tiempo, como por ejemplo minas a tajo abierto, minas subterráneas a socavones, infraestructuras como les menciono, grandes aeropuertos, grandes puertos marítimos, etcétera, genera, mientras más grande la actividad, mientras más grande el proyecto, más impacto habrá.
¿Por qué? Porque la magnitud de las actividades que se va a realizar es mucho mayor y es mucho más grande. Entonces, de nuevo, otro criterio a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya como en la supervisión debemos proyectarnos hacia dónde vamos a ir y según lo que vamos a supervisar, la magnitud de nuestras acciones. Tampoco significa de que si es una supervisión pequeña, de un proyecto pequeño, no vamos a realizar grandes labores, tampoco. Se supone que somos profesionales y debemos mantener una responsabilidad y una ética profesional. Sin embargo, para criterios de campo y de ejercicio, tomar en cuenta lo que les menciono. Ahora, la actividad o la presencia del ser humano como acto o acción antropogénica nos da igual a un impacto ambiental o socioambiental. Mucho se habla desde hace mucho tiempo y es habitual que toda persona o todo profesional hable sobre impacto ambiental en algún momento, en algún lugar, en alguna conversación. Pero ya en la actualidad o desde hace un tiempo y para el futuro hay que tener en cuenta que no solamente es impacto ambiental, debemos ya considerar todo como impacto o como criterio socioambiental. Recordemos que hace un momento conversamos sobre el desarrollo sostenible, que es la unión o la armonía de tres actores, social, ambiental y económico. Cuando hablamos de impactos ambientales e impacto socioambiental, el añadido, el actor que siempre está y a la vez no está, es justamente el actor social. ¿Por qué? Porque si nos vamos a solamente mencionar qué es un impacto ambiental, estamos refiriéndonos solamente a la afectación o a la modificación del medio natural al 100% desde mi actividad. Sin embargo, el medio natural está muy relacionado al aspecto social o al ser humano, porque recordemos que el principio o el criterio primigenio del ser humano es depender del medio ambiente, porque es a través de la naturaleza que uno adquiere los recursos para sobrevivir. Entonces, debemos tener en cuenta esa relación hombre-naturaleza, esa relación de dependencia y esa relación de generación tras generación. Entonces, si yo afecto el medio ambiente, puede que también esté afectando al medio social, porque en el caso de la minería, por ejemplo, un impacto en los recursos hídricos por algún tipo de fluente o algún tipo de escape de relaves, puedo afectar una cuenca hídrica, puedo afectar un cauce de río, puedo afectar un lago, una laguna. Esta laguna, al yo contaminarla o impactarla, tal vez río abajo o aguas abajo hay una población o hay una asociación de agricultores que necesita esa agua para consumo o para sus cultivos. Entonces ya estoy incurriendo en un impacto no solamente ambiental, sino socioambiental. Entonces, de nuevo, eso hay que tener mucho en cuenta y es un criterio que se da más en provincias, por lo general en la zona sierra. Sin embargo, esto ya es un criterio que se debe tener de una manera muy, muy general y siempre tenerlo presente, el impacto ambiental o el impacto socioambiental. Sigamos. Próximo punto. Como supervisores ambientales, hay ciertos parámetros que intrínsecamente debemos cumplir, no solamente con un perfil, con un currículum, cumplir con los TDR, tener tanto tiempo de experiencia. Una de las cosas más importantes es el conocimiento.
¿Por qué? Porque el supervisor, como su propio nombre lo dice, es la supervisión, la visión macro, quien supuestamente es el que sabe más, a quien puedes recurrir por un consejo y quien va a guiar de alguna manera tu tarea. Entonces, por ende, al ser tú el guía, debes tener un poco más de conocimiento que te va a brindar a su vez criterio. Entonces, puntos básicos que hay que tener en cuenta para ejercer la supervisión ambiental en conocimiento. Tener en cuenta que es un impacto ambiental, un impacto socioambiental, algo que no se habla muy a menudo y que es muy importante también tener en cuenta que es riesgo ambiental. Mucho se habla de solamente impacto ambiental, impacto socioambiental. Sin embargo, existe también el riesgo ambiental. Y finalmente, ¿qué es un EIA? ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? ¿Qué es un IGA? Instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es un IGA comprendido y no comprendido en el CIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en su ley y su reglamento? ¿Qué son un IGA complementario, entre otras cosas? Empecemos. Como les mencioné, no solamente existe impacto ambiental, sino también riesgo ambiental. Así como en el ámbito de seguridad tenemos riesgo y peligro, de igual manera en el ámbito ambiental tenemos impacto ambiental y riesgo ambiental. Entonces, estas definiciones las podemos encontrar en el reglamento del CIA, en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el Decreto Supremo 019-2009 MINAM. ¿Qué es impacto ambiental? ¿Qué nos dice el reglamento en sus definiciones en el anexo número 1? Un impacto ambiental es la alteración positiva o negativa de uno o más componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. Otro punto que debemos conocer: no solamente se habla de impacto ambiental como el impacto o el daño que generamos al medio ambiente como principal actor, sino también hay impactos positivos. ¿Qué es un impacto positivo? Aquella modificación o aquel plus que nosotros damos para beneficio de. Puede ser un impacto positivo ambiental, puede ser un impacto positivo social, puede ser un impacto positivo cultural, económico, socioeconómico, sociocultural, etc. ¿Por qué? Porque otra noción que debemos tener en cuenta es que todo desarrollo de proyectos, todo desarrollo económico general del país genera también impactos positivos. ¿Cuál es el principal impacto positivo que siempre se genera? Es la generación de empleo, la generación de trabajo. Eso se ve o eso se analiza cuando se realiza identificación y evaluación de impactos ambientales, que ese también es otro tema. Cuando se realiza la evaluación de un impacto ambiental previamente identificado a través de la evaluación de la línea base socioambiental elaborada, el análisis de la línea base social, cultural, económica, áreas de influencia, entre otros, podemos destacar que no solamente como un impacto positivo es la generación de empleo, sino también al generar empleo generas mayores ingresos a esa persona, por lo cual un impacto positivo adicional es la mejora en su calidad de vida. Entonces, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta cuando de nuevo ejercemos la supervisión ambiental. Entonces, como hemos visto también anteriormente, toda presencia
del ser humano, toda actividad antropogénica se refiere al ser humano, genera un impacto. Primero un impacto. Dependiendo si es positivo o negativo, impacto positivo o impacto negativo. Dependiendo hacia quién va dirigido o hacia quién va afectado, impacto positivo ambiental o social o impacto negativo ambiental o social. En macro, socioambiental. ¿Y qué es riesgo ambiental? Riesgo ambiental, ¿qué nos dice? Que es la probabilidad de ocurrencia de un daño. Como les mencioné, de igual manera que en el ámbito de seguridad tenemos riesgo y peligro, de igual manera existe y debemos manejarlo así, que es un riesgo ambiental y que es un impacto ambiental. Entonces, según esto, según lo que vemos, el riesgo ambiental es la probabilidad del daño que va a recibir, en este caso el riesgo ambiental, el medio ambiente, a través de mi actividad o mi acción sobre los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural antropogénico o tecnológico. Acá debemos tener en cuenta algo, tenemos que aclarar un pequeño detalle. No solamente se habla de impactos antropogénicos, también hay impactos naturales, también hay contaminación natural. Como vemos en la imagen, los distintos puntos de emisión y las plumas que se generan por las chimeneas, emisiones atmosféricas, por las diferentes industrias que están trabajando en esta imagen. Pero no solamente existe el impacto antropogénico, como les menciono, sino también impacto natural. Por ejemplo, un volcán al erupcionar va a soltar. Prácticamente es una emisión atmosférica, es una chimenea, pero una chimenea natural. La cantidad de material atmosférico, gases, los famosos GI, gases de efecto invernadero, y otros tipos de materiales particulados, que también es parte del monitoreo ambiental, que lo vamos a comentar más adelante, el famoso PM10 o 2.5, todo ese material, todo lo que emite el volcán al erupcionar son contaminantes. Recordemos que ¿cuál es el concepto de contaminación? Básicamente es la incorporación de un elemento extraño a un medio natural o el exceso de presencia de un elemento. También se considera contaminación. Entonces, el volcán al erupcionar emite todos estos materiales, todos estos gases. Y no solamente en el punto de emisión, sino también por la velocidad de los vientos, por la climatología, se extiende hacia otras áreas mucho más lejanas, que también como vamos a ver más adelante, esa sería su área de influencia. Entonces, también existe contaminación ambiental natural e impacto ambiental natural. Entonces, como se darán cuenta, es importante tener en cuenta siempre el conocimiento de los conceptos, porque al saber, por ejemplo, qué es un impacto y qué es un riesgo ambiental o socioambiental, lo podemos llevar hacia cualquier otro escenario en el que estemos o en el que nos desarrollemos. De igual manera, el lavado de roca natural genera un tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque si esa roca tiene distintos elementos metálicos al aire libre, la precipitación va a lavar esa roca de forma natural y el agua de la precipitación se va a llevar esos materiales de roca. Puede quedar ahí, puede sedimentar, puede entrar a través de la capacidad porosa del suelo, puede percolar o puede llevarse en cauce hacia otras vías hídricas que haya cerca. Eso también es un impacto ambiental por contaminación, pero es contaminación natural. Entonces, debemos tener en cuenta
de nuevo todos estos acápites porque son importantes. Continuemos. Entonces, ya hemos hablado de impacto ambiental, ya hemos hablado un poquito sobre lo que es desarrollo sostenible. Y como vemos en la imagen superior, justamente es el concepto de desarrollo sostenible, que es la armonía entre el actor social, el actor ambiental y el actor económico. Entonces, ¿qué es un impacto social? También nos lo menciona la ley del CIA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ley 27446. ¿Qué nos dice sobre los impactos sociales? En su artículo 34 nos menciona impactos sociales en el ámbito del CIA. Entiéndase que toda referencia al impacto ambiental en el marco del CIA comprende los impactos sociales que tuvieran relacionados, como hemos conversado hace un momento, respecto de los cuales se deben considerar las medidas necesarias de acuerdo a cada proyecto de inversión. Como hemos mencionado y deben tener en cuenta, el tipo de proyecto en el cual van a estar ustedes involucrados. No es lo mismo la construcción de una carretera que puede estar en un casco urbano o puede estar en la naturaleza. No es lo mismo la construcción de un aeropuerto dentro de una ciudad, por ejemplo, o de repente fuera de la ciudad. No es lo mismo una infraestructura dentro de una ciudad como fuera de una ciudad. No es lo mismo en la costa, en la sierra y en la selva. Son diferentes estamentos. De modo que se asegure una gestión social adecuada, la transparencia de los procesos, la previsión de conflictos, así como la prevención, control, mitigación y eventual compensación e indemnización de los impactos sociales que pudieran generar. Un gran ejemplo de esto es la minería, el sector minero. Se caracteriza por tener innumerables escenarios de conflictos socioambientales. De nuevo, como mencionamos al inicio, debemos tener en cuenta siempre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, de nuevo, impacto social está contemplado dentro del marco del CIA. Entonces, es menester que debamos tener en cuenta y manejar ya los conocimientos y la realidad profesional no solo como medio ambiente, sino como socioambiental. Al igual que no solamente es menester hablar de impacto ambiental, sino también de riesgo ambiental. Entonces, impacto ambiental e impacto social van de la mano. Tener eso también en cuenta. De nuevo, puede ser positivo o negativo. Por lo general, siempre se habla del negativo, pero también existe un impacto positivo. Y eso también debemos tener la capacidad de evaluar e identificar, porque llegado el momento, no solamente vamos a evaluar, no solamente vamos a ejercer el control en la implementación de las obligaciones ambientales, como vamos a ver o a conversar un poco más adelante, sino también hay que tener la capacidad como supervisores de poder analizar, identificar y evaluar todo aspecto ambiental, todo escenario o impacto ambiental o socioambiental que pueda darse en el futuro. Nos adelantamos un poquito. Tengan presente esto. Todo instrumento de gestión ambiental es preventivo. Es con una visión a futuro. No necesariamente todo el análisis se va a cumplir o va a pasar. Puede que sí, puede que no. Es una guía para implementar, guía de implementación, el instrumento de gestión ambiental. Siempre va a ser importante
de nuevo, la capacidad y el dominio o el nivel que tenga el supervisor ambiental. No solamente el implementador, sino el supervisor. ¿Por qué? Porque de nuevo el supervisor va a supervisar, va a controlar lo que haga el implementador y velar porque todo vaya correcto, todo vaya bien, todo se cumpla y tener la potestad y la capacidad de tal vez proponer cosas que no se hayan dictado, pero que son menester por la realidad de la obra o la realidad del proyecto. Entonces, hemos visto qué es impacto ambiental, qué es riesgo ambiental, qué es un impacto social. Hemos hablado sobre aspectos socioambientales. Ahora, una vez que tenemos conciencia de quiénes somos, de cómo afectamos al medio natural, cómo nuestra actividad, en este caso el sector construcción, puede afectar al medio natural, al medio ambiente o al medio social. Una vez que hemos identificado o que conocemos qué es un impacto y un riesgo, continúa el siguiente capítulo, que es evaluación de impacto ambiental. No solamente basta con identificar un impacto, sino hay que evaluarlo, hay que analizarlo. Entonces, evaluación de impacto ambiental. Esto lo podemos encontrar en el reglamento de la ley del CIA, Decreto Supremo 019-2009 MINAM, que nos dice en su artículo 14, proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué nos dice al respecto? La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir. Recuerden, el primer principio de la elaboración de instrumentos de gestión ambiental y por ende su implementación o su ejecución es la prevención. Es una previsualización de lo que puede pasar. De nuevo, es menester tener siempre presente la capacidad del supervisor, en este caso estamos hablando de supervisión ambiental, de poder ejercer realmente la supervisión, no solamente como un control de implementación, sino también de previsualización. Y si llega el momento, implementar nuevas cosas, adecuarse a la realidad y de nuevo tener la capacidad de hacerlo. Entonces, destinado a prevenir, minimizar, corregir y o mitigar todo lo relacionado a los impactos que generemos e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y asimismo intensificar sus impactos positivos. Nuevamente, los impactos negativos son los que se quieren reducir o el caso perfecto es que no sucedan, evitarlos al completo. Y en contraposición, los impactos positivos son justamente los que queremos maximizar, los que queremos ampliar, los que queremos que siempre estén presentes y cada vez más. De nuevo, tener en cuenta siempre el riesgo e impacto ambiental. Entonces, al uno evaluar impactos ambientales previamente identificados, nos permite generar o crear o estructurar los famosos planes de manejo ambiental o también conocidos como obligaciones ambientales, que lo vamos a conversar un poco más adelante. Estas obligaciones ambientales, esta estructura del PMA, del Plan de Manejo Ambiental, vienen justamente por la identificación y evaluación de impactos ambientales. Estos impactos los evaluamos, los analizamos y generamos la estructura de qué vamos a ejecutar o qué vamos a implementar. Luego, una vez que ya conocemos todo esto, nos derivamos hacia el famoso estudio de impacto ambiental.
que a partir de este momento o a partir desde el momento de su elaboración, de su aprobación y de su inicio de implementación, va a ser el núcleo, va a ser lo principal y lo más importante para implementar, seguir y controlar. El EIA o el IGA va a ser siempre, siempre, siempre el núcleo de toda la implementación de medio ambiente, tanto implementación como supervisión en el sector construcción. Puede que se dé el caso de que no solamente tengan un solo IGA, pueden haber dos o tres o más a la vez que se deban revisar, implementar o supervisar. En lo personal me pasó en una ocasión, estaba supervisando un proyecto grande que no solamente contaba con su estudio de impacto ambiental, con su EIA, también tenía un ITS, un informe técnico sustentatorio. Un ITS también es un IGA. ¿Por qué? Porque dentro de este proyecto estaba contemplado y había una planta concretera. Entonces, tocó no solamente revisar, estudiar y analizar qué es lo que se debe hacer, el estudio de impacto ambiental del proyecto, sino también tocó hacer lo mismo con el ITS. ¿Por qué? Porque al final son dos instrumentos de gestión ambiental de un solo proyecto. Sin embargo, ambos existen y ambos deben implementarse. Ambos deben mantenerse y se debe hacer el seguimiento y control de ambos. ¿Por qué? Porque como vamos también a conversar un poco más adelante, lo primero, así como le conversamos hace unos instantes, así como lo primero que se debe hacer en implementación y supervisión es el IGA como núcleo de todo, de igual manera el IGA o los IGAs van a ser lo primero que se va a auditar o se va a fiscalizar. Cualquier entidad externa al proyecto que llegue, cualquier entidad de fiscalización ambiental EFA, lo primero que te va a pedir o lo primero que va a hacer es fiscalizarte, supervisarte o auditarte el instrumento de gestión ambiental. O los, en este caso. Entonces, los famosos estudios de impacto ambiental o EIAs, ¿qué son? ¿Para qué están hechos? Al respecto, en la Ley 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo número 25, nos habla de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué nos dicen? Que son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad, como ya hemos mencionado anteriormente, en el medio ambiente físico y social. Tengan en cuenta, no solamente ambiente, sino también social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño, como hemos hablado, las obligaciones ambientales o el PMA, Plan de Manejo Ambiental, para reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. En adición, ¿qué nos dice la EPA, que es la Environmental Protection Agency en los Estados Unidos? ¿Qué nos dice a través de su NEPA, la National Environmental Policy Act? Nos menciona la Agencia de Protección Ambiental EPA, a través de la NEPA, instituye el denominado EIA como un IGA de carácter preventivo. De nuevo, todo instrumento de gestión ambiental tiene un carácter preventivo, de previsualización. La realidad enmarca otra cosa. Puede que pasen, puede que no pasen, pero están hechos con ese carácter preventivo. El fin supremo es que no pase ningún impacto, que nuestras actividades de implementación y o de supervisión lleven a ese objetivo, que no se genere ningún impacto negativo y que se maximice la ocurrencia de los positivos.
Ese es el fin supremo. Entonces, cuyo objetivo es disminuir los costos derivados de la contaminación generados por las intervenciones humanas. Un dato muy importante en la historia de los famosos estudios de impacto ambiental es cómo nació. Uno de sus inicios en los Estados Unidos fue justamente evitar gastos innecesarios. Si yo voy a realizar alguna actividad, es muy posible que de alguna manera yo pueda generar algún daño o una modificación o alteración al medio ambiente, lo cual va a significar que yo tenga que gastar más de mi presupuesto en arreglar el daño que hice al medio ambiente, en este caso. Entonces, los estudios de impacto ambiental fueron creados para justamente minimizar o en su posible eliminar o evitar los gastos adicionales que yo tenga que hacer por afectación al medio ambiente de mis actividades. Entonces, bajo la forma de proyectos de inversión, así como anticipar y evaluar los potenciales impactos ambientales con el fin de reducirlos, mitigarlos, corregirlos y compensarlos. Entonces, con todo esto tenemos ya un panorama un poco más extenso en lo que podemos entender como impacto ambiental, impacto socioambiental, impacto positivo, negativo, que es una evaluación de impacto ambiental, y qué es un estudio de impacto ambiental, para qué se realiza, cuál es su objetivo, cuál es su fin. Como vemos abajo, tenemos la línea de acción general. La actividad humana, como estamos conversando o viendo desde el inicio, la actividad humana me genera un impacto. Este impacto es susceptible de evaluación, porque a través de su evaluación generamos un EIA, y ese EIA nos permite implementar las medidas para que justamente el impacto que yo pueda generar no suceda. Ese es el fin supremo de nuevo. El impacto no debe suceder. Ese es el escenario perfecto. Que todas nuestras acciones en cuidado ambiental nos dirija hacia la no ocurrencia de impactos. Sin embargo, el carácter preventivo, el carácter de previsualización de la IA nos conmina a o elimino los impactos o no suceden o los mitigo. O sea, reduzco todo lo posible el daño o la alteración que yo pueda tener al medio ambiente. Continuemos. Debemos tener en cuenta qué es un área de influencia. ¿Por qué? Porque el área de influencia va a ser el área específica donde se va a recibir toda la alteración al medio ambiente o al medio social o socioambiental. Veamos por qué. El área de influencia, propiamente dicho, es el área, extensión o el espacio donde se va a llevar a cabo mi proyecto, las actividades constructivas, todas las labores y actividades del proyecto en el cual yo me encuentro, y la ocurrencia de los posibles impactos socioambientales correspondientes. Dicho de otra forma, el área de influencia es el área, es el sector, es la zona en donde mi proyecto se encuentra. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un rombo, puede ser un rectángulo, no importa la forma geométrica que tenga, esa es mi área de influencia. Y en esa área de influencia es donde todas las actividades se desarrollan y por ende todos los impactos son susceptibles de ocurrir. Dentro del conocimiento o concepto de un área de influencia tenemos área de influencia directa y área de influencia indirecta. ¿A qué se refiere? El área de influencia directa es el espacio o el área directa o primaria en donde se va a llevar a cabo todas las actividades.
Todas, todas. Un ejemplo clásico son los famosos proyectos de infraestructura. Por ejemplo, voy a construir un hospital. Supongamos que tiene la forma básica, un cuadrado. Este cuadrado, o dentro de este cuadrado, va a estar ubicado el hospital. Dentro de este cuadrado voy a realizar todas mis actividades constructivas. Y dentro de este cuadrado se van a generar los impactos socioambientales o ambientales positivos y o negativos. Entonces, todos los componentes que este conlleve, porque no solamente se habla de el área de infraestructura, sino también hay que tener en cuenta áreas auxiliares, en el caso de proyectos de longitud como carreteras o defensas ribereñas, trabajo en quebradas, sino también las vías de acceso. Hay proyectos, hay actividades, por lo general, que están fuera del casco urbano, o sea, fuera de las ciudades, fuera de los poblados, que necesitan vías de acceso, a través de las cuales tú, como su propio nombre lo dice, puedes acceder a, a estos proyectos, al área de influencia directa, porque de otra forma no habría. El famoso uso de las camionetas, transportes pesados, volquetes, transporte de material excedente, transporte de insumos, transporte de residuos, etcétera. Y tenemos el área de influencia indirecta. El área de influencia indirecta viene a ser toda el área, todos los actores ambientales y sociales, y o sociales, que de alguna manera van a ser influenciados o afectados por mi proyecto. Por ejemplo, si yo voy a construir un hospital de nuevo en un poblado A, mi área de influencia directa es el cuadrado del hospital, para poder entenderlo en palabras simples. Y el área de influencia indirecta sería el poblado en sí. ¿Por qué? Porque el poblado donde se ubica este hospital va a gozar de los servicios de ese hospital una vez que entre en operación. De igual manera, puede que no solamente ese poblado se beneficie de ese hospital, de repente otros poblados que estén en la distancia, tal vez a 10 minutos, 15, media hora, una hora. Esos poblados también entran en un área de influencia indirecta. ¿Por qué? Porque se evalúa el nivel o la magnitud con la cual ellos van a beneficiarse por este proyecto. Entonces, ese es el criterio para evaluar un área de influencia indirecta. De nuevo, recordemos que no solamente existen proyectos de infraestructura, también existen proyectos de distinta índole, como hemos hablado, defensas ribereñas, quebradas, puertos, carreteras, entre otros. Como podemos ver en estas imágenes, también debemos conocer y tener en cuenta los tipos de proyecto que tenemos en nuestro servicio, como hemos mencionado al inicio. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de proyecto va a ser el tipo de área de influencia. Acá, por ejemplo, tenemos un proyecto longitudinal. Los proyectos longitudinales tienen la particularidad de tener un área de influencia radial. ¿Por qué? Porque se toma a consideración desde el trazo, desde el eje principal del proyecto, por ejemplo, una carretera, desde su eje principal, tal vez unos 15 metros de radio, 15 metros a la derecha, 15 metros a la izquierda, ese es el área de influencia directa. ¿Por qué? Porque a 15 metros a un lado y 15 metros al otro es suficiente para que
el personal y las maquinarias se movilicen y y trabajen. Obviamente el área de influencia directa serán 30 metros, su radial 15 metros. El área de influencia indirecta podría ser también mucha más longitud. Tal vez ya no sean los mismos 15 metros radiales del área de influencia directa, sino tal vez sean el doble, 30 metros, 40 metros, 60 o 70 metros de radio. Entonces, eso también viene a evaluación dependiendo de la magnitud de los impactos que tú vas a generar. Si tus impactos, el caso más clásico, generación de material particulado, calidad de aire, si tus actividades van a ser de gran magnitud, tal vez tu área de influencia indirecta sea mayor. ¿Por qué? Porque generarás más polvo, más material particulado. Y con las condiciones climatológicas, tal vez es el polvo viaje más largo, de una manera, a una mayor distancia, perdón. Entonces, como se darán cuenta, la evaluación del área de influencia viene a criterio de la magnitud de las actividades y del estudio de la línea base que se haya realizado. Otro ejemplo, acá tenemos una infraestructura, un proyecto de infraestructura cuyo establecimiento de áreas de influencia o delimitación del área de influencia es circular. Es radial también, pero es circular, como se darán cuenta a diferencia del anterior ejemplo. Acá se establece un radio de 500 metros para el área de influencia directa y un radio de 800 metros para el área de influencia indirecta. Tengamos en cuenta que este es un proyecto de infraestructura y que está en casco urbano. Siguiente, otro ejemplo. Es un proyecto de infraestructura también, pero como verán, la evaluación del área de influencia es otra vez distinta. Esta área de influencia es una delimitación poligonal y de nuevo depende mucho del área donde estés, la magnitud y el tipo de proyecto que vayas a realizar, también aspectos meteorológicos, climatológicos, entre otros. Tipo de suelo, tipo de naturaleza, ecosistema en el que estés, precipitaciones, vientos, etc. Todo depende de los criterios y los detalles del proyecto y de dónde está ubicado. ¿Por qué es importante conocer, tener en cuenta y evaluar un área de influencia? Porque debemos tener en cuenta el alcance de los posibles impactos que se vayan a generar. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo
con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.